Y qué pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a ver la actualización 1.12, todo lo que trae, ¿vale? Pero primero que nada quiero deciros algo muy importante. Hay 70 cupones repartidos entre los grupos de The Walking Dead de Facebook, que los he puesto por ahí. He puesto, creo que hay como 20-25 cupones por ahí. Luego hay cupones en mi Discord, hay cupones en el chat general del Discord oficial de The Walking Dead, pero ahí seguramente ya habrán volado los cupones. Y hay 10 cupones más, si no recuerdo mal, creo que son 10, que saldrán el día 13 a las 6 de la tarde hora española en la pestaña comunidad de mi canal, ¿vale? Y por supuesto vais a tener 20 cupones más en este vídeo, ¿vale? Los iré repartiendo pues según como me dé, pues a lo mejor pongo uno aquí, luego pongo otro más adelante y así sucesivamente, ¿vale? Así que nada, vamos con la información, que se vienen cositas, vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos aquí es un nuevo marco que parece simular una especie de pantalla de ordenador o de portátil, ¿no? Porque tiene un tecladito. Bueno, está bien, un marquito más. Hacía tiempo que no daban marquitos, así que por algún evento nuevo pues darán marcos. Vale, está bien, sigamos. Bien, aquí tenemos un evento de estos en los que nos darán algún personaje y parece ser que también tiene, no sé si es el mismo marquito, creo que no, es diferente, no puedo hacerle zoom porque es un vídeo, de hecho vamos a verlo, aunque no se escucha muy bien, pero bueno, vamos allá. Vale, es el, a ver si soy capaz de darle bien, quita, ahí lo tenemos bien. Es la típica sesión esta de hacer ciertas misiones. Y bueno, pues nos darán cajitas y con las cajitas también un personaje a elegir, que en este caso es John, Bell, Siddiq y Magna. Hombre, yo me tiro más por Bell y Magna, seguramente vaya por Bell, es lo más seguro. Bueno, sigamos con la información porque todavía hay mucho más. Al parecer también nos van a meter un nuevo evento de frontera, veremos a ver qué tal es. Bueno, todo lo que sea eventos y cosas que hacer dentro del juego son bienvenidas. Me consta de que ha habido mucha gente que el tema del evento de las pistolas estas con los proyectiles no le ha gustado mucho. Sí que es cierto que se hace un poquito tedioso y un poco lento, pero oye, simplemente tienes que hacer clic a la pantalla, tardas 2 o 3 segunditos y te dan recompensas. Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Luego si no nos dan cosas nos quejamos, y para aquí que no paran de darnos nos quejamos también, cosa que no entiendo. Pero bueno, sigamos con la información. Vale, al parecer van a meter algún tipo de oferta. Entiendo que será una oferta de pago que lo que hará es esquipear los vídeos, ¿no? Ya sabéis que hay unos vídeos de publicidad que tú les das y te da la recompensa. Bueno, pues de forma de pago, pagas esta especie de, digamos, suscripción, y cada vez que le des al vídeo, el vídeo salta directamente, no tienes que ver el vídeo y te dan la recompensa. Es lo que entiendo. Por cierto, me estoy dando cuenta de que estos 98 millones de lingotes de oro, mira, a mí con que me den los 800.000, yo creo que ya me podría dar con un canto a los dientes. Y bueno, pues mira, justo nos acaba de salir la siguiente información, y es que nos van a poner de nuevo el login, loguearse durante 7 días, ¿no? Y tendremos a elegir cuando lo hagamos el 7º día, aparte de las recompensas que veis que nos dan aquí abajo, pues nos darán a elegir entre Henry, Brody, Dwight, Gunther y William. Hombre, yo si me dan a elegir pues iré a por William, creo que es el más interesante. Luego para mí Henry, porque lo tengo ya prácticamente al mascachicles completado, luego Brody, luego Dwight y en última posición Gunther, porque no le veo mucha gracia al personaje. Sigamos. Ghost Town Search, tenía por aquí traducido, espérate que ahora he puesto la hoja a la virulé y no sé dónde está. Evento de... No, esto no es. Búsqueda de pueblo fantasma. Aquí lo tengo todo apuntadito, así que voy a deciros de qué va el evento. Bien, recientemente has descubierto una ciudad abandonada. Los edificios aún están intactos, lo que significa que aún puede haber elementos útiles cerca. Veremos a ver qué tipo de elementos se refiere. ¿Serán cosas de farmeo? ¿Serán objetos para equipar? Veremos. Crea un equipo de búsqueda verificando el límite de entrada para cada edificio y luego comienza a su búsqueda.
Vale, esto básicamente se trata de que, por ejemplo, el elemento Factory tendremos que hacer un equipo donde, como ya nos pone aquí, estará prohibido utilizar los personajes fuertes. Entonces, pues crearemos un equipo que cumpla con las expectativas, porque si ponemos un personaje que sea fuerte, no nos dejará entrar y hacer lo que tengamos que hacer, ¿vale? Entonces, cualquier equipo que no tenga personajes fuertes, y veremos a ver a qué nos enfrentamos. Aquí sería lo mismo, pero sin personajes de destreza. Y aquí sin personajes de int, que int nunca sé lo que es, pero yo les digo inteligencia, ¿vale? Por lo de int, int, inteligencia, aunque no es eso. Ven, está bien, lo dicho. Si podemos jugar más eventos y más modos nuevos que le den vida y refresquen el juego, pues perfecto. Aquí estamos viendo que podremos utilizar a mercenarios, lo cual está bastante bien. Eso ya nos dice que la dificultad será bastante alta. Y aquí nos dice attempt left today, o sea que tendremos hasta 6 intentos, ¿no? Para poder pasarnos lo que queramos. Aquí dice que finaliza en 7 días. Veremos a ver, esto lo hacen ellos pues para sacar la imagen, pero a lo mejor el evento dura 7 días o dura 14. Ya veremos cuando salga. Evento de búsqueda de pueblo fantasma. Bien, sigamos. Evento de búsqueda de fronteras, que es lo que os he hablado antes. Vamos a ver qué nos dice. Una batalla interminable ruge en la frontera. Los personajes de tus equipos durante el evento de búsqueda de fronteras participarán en la batalla todos los días durante el evento. La batalla continúa incluso cuando estás desconectado. Es decir, que los equipos pelearán automáticamente aunque nosotros no estemos jugando. Será un poco como lo de autofarmeo, pero en el evento de frontera. O sea que nosotros simplemente tendremos que hacer nuestros equipos y cuando estemos jugando, jugamos el modo de frontera, y cuando no, pues seguirán jugando y nos seguirán dando, seguirán consiguiendo o farmeando recursos para nosotros. Vamos a ver, porque tengo algo más escrito por aquí. A ver, comprueba la tasa de victorias y utilízala para crear un equipo imbatible. Bueno, eso ya va a estar difícil. Además, con batallas tan acaloradas puedes esperar ganar increíbles recompensas, así que prepárate porque las cosas están a punto de ponerse intensas. Bueno, para intensas las etapas, que yo estoy en la 31 y tengo que estar rezándole a todos los santos para pasarme una etapa. Eso sí que es intenso. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos por aquí a Protector Carl, y este personaje es muy importante dentro de The Walking Dead All Stars, y os voy a decir por qué. Yo no me he leído los cómics, aunque sí que es cierto que por curiosidad me spoileé a mí mismo el final, ¿vale? Y sé que Carl pues bueno, que Carl no moría. Carl moría en la serie de AMC, ¿vale? Y ya sabéis, de Walking Dead. Pero en el cómic no. Y bueno, al parecer, pues Carl de adulto es así. Y la verdad es que está bastante chulo. Bueno, pues es bueno que metan este personaje porque ya nos están dando una pista de que en un futuro pondrán más personajes de cómic, ¿vale? Originales. Y eso, pues la verdad es que está bastante bien. Siempre y cuando no les den por meter a aliens o cosas raras. Espero y deseo que ese día nunca llegue. Bueno, vamos a ver. Nombre: Protector Carl, o como nosotros lo vamos a llamar, Carl adulto. Alineamiento: Overseer. Ya sabemos que va a ser un personaje difícil de conseguir. Tipo: destreza, ataque físico. Clase: guerrero, y sale el 18 de abril. Los objetos que él suele utilizar pues son unas zapatillas, unos guantes y una katana, que mucha gente no, pero hubo un suscriptor que me preguntó: ¿es la misma katana que la de Mission? Pues creo que sí, creo. Sí, de hecho es que katanas en el universo de Walking Dead no se ven muchas. Creo que la única que tiene katana es Mission. Pues entiendo que sí, que será la de Mission, que se la habrá heredado, ¿no? Al fin y al cabo era la madrastra. Porque Rick iba más salido que la moto de un hippie. Vale, vamos a ver las habilidades. La primera se llama Alejar y dice: al comienzo del combate reduce la velocidad de todos los aliados y enemigos en 40, excluyendo al Protector Carl, es decir, a sí mismo. Este tío es muy listo, dice: yo empiezo el combate, os bajo la defensa a todos. Pero yo no. ¿Por qué? No sé, a lo mejor porque es tuerto, quién sabe. Hasta que finaliza el combate, nada menos, que baja la velocidad. Luego dice: al usar una ultimate inflige un 340% de ataque como daño a todos los enemigos. La velocidad de los objetivos golpeados no aumentará durante 12 segundos y su reducción de velocidad se duplicará.
Es decir, que pasarán de 40 de velocidad, de 40 puntos menos de velocidad a 80 puntos menos de velocidad. O sea que sí que las traerá bastante a tanto a los enemigos como a los aliados. Que bueno, veremos a ver eso en qué nos beneficia. Segunda habilidad, cráneo perforado. Corta a un enemigo con una espada. Bueno, pues con la espada que lleva, no lleva más. Para infligir un 10% del HP máximo del enemigo como daño. Luego tenemos la tercera habilidad, que se llama Amor Padre o Amor de Padre, y dice, se vuelve inmune a CC, que eso es cuando le agarran. Por ejemplo, Abraham no podría agarrarle con la cadena por 7 segundos. Amenaza a los enemigos cercanos y reduce la evasión de un enemigo aleatorio en 280 durante 7 segundos. Hombre, reducir la evasión en 280, eso es bastante. Eso significa que el personaje que reciba esto se va a comer todos los golpes, no va a evadir prácticamente ninguno. Luego tenemos la última habilidad, que dice Katana hábil, inflige 200% de ataque como daño a todos los enemigos dentro del alcance. La velocidad de sus objetivos se reduce en 40 durante 5 segundos. Después usa la habilidad aumenta los intentos de ataque de Protector Karl en 1 hasta un máximo de 3 veces. Y eso es todo lo que hace este personaje. No puedo decir mucho más. Hay algo que no tenemos en cuenta, que es lo mucho que le sube las estadísticas el equipo legendario y el equipo personal. Y también, ¿qué más era? Las ventajas, que eso también puede ser muy interesante. Si le ponen ventajas buenas, yo creo que este personaje va a ser muy top. No sé si a la altura de Mission, porque eso de que reduce la velocidad de todos, incluidos los compañeros, a mí no me hace mucha gracia. Pero bueno, veremos a ver qué tal es. Sigamos. Y por último, también tenemos el Survival Support de 7 días. Ya sabéis que esto es algo que meten pues para que simplemente nada más te metas en el juego, haces clic y consigues unas ligeras recompensas, ¿vale? A ver qué pasa el coche. Genial, unas ligeras recompensas que para crecer siempre vienen bien. Ni tan mal, ¿no? Y bueno, realmente esa es toda la información, no hay nada más. Espero que os haya gustado, espero sobre todo que os sirvan todos los cupones que he puesto. Recuerdo que son 20, que son solo de un uso, que todos los cupones se pueden reclamar una vez por cuenta y que todos los cupones dan lo mismo, que en este caso son 10 tickets de recluta normal, ¿vale? Me han dado 90 cupones y bueno, me he vuelto loco porque he dicho, Dios mío, claro, cuando me dicen, Mister, te podemos dar 90 cupones para que se lo des a la gente, tal, y yo, vale, perfecto. Ya sabéis que no soy partidario de los cupones de un solo uso, pero yo no puedo hacer nada. Nada, les he dicho que adelante, me han dado los 90 y he dicho, bueno, vale, y ahora como hago yo un vídeo y meto 90 cupones, me voy a volver loco. Entonces pues he dicho, ya, lo voy a repartir así como el que no dice nada, ¿sabes? Así que a partir de hoy me podéis llamar Mr. Papá Noel, Mr. Santa Claus, o yo que sé, o Mr. Rey Mago. La verdad es que ya me da igual. Tengo tantos nombres también. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, especialmente la información y sobre todo los cupones que hayáis podido reclamar. Y recordaros nuevamente que hay cupones en Facebook, que hay cupones en mi Discord, que hay cupones en el Discord oficial del juego, en el chat general, aunque como ya he dicho, seguramente esos habrán volado en cuestión de segundos. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe de la nueva actualización. Toma pareado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.